Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza, y por eso nosotros estamos hoy reunidos estudiando la Biblia para obtener el consejo de Dios. Dios en su misericordia nos ha dado las Sagradas Escrituras para guiarnos, para mostrarnos su voluntad, su carácter. Dios es infinitamente misericordioso, Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Bien, vamos entonces, Dani, Gálatas capítulo 3. ¿Lo tienes, campeón? Sí. Por favor, vamos a leer Gálatas capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Gálatas capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dale, campeón. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Muy bien, maravilloso. Grandes versículos, grandes versículos. Amigo que me estás escuchando, ¿alguna vez has tenido tú un familiar, un amigo, un conocido, una persona muy cercana a la que le has dado consejos en tu campo de experticia? Por ejemplo, hay personas que son muy buenas en el manejo de las finanzas y saben muy bien y saben mucho de finanzas. Y entonces le dan un consejo a alguien, Dani, y le dicen, oye, mira, para que manejes las finanzas tú debes hacer esto y esto y esto. Y se lo explican con claridad, con claridad. Y se lo explican varias veces. Y se lo muestran y le muestran las pruebas de manera objetiva. Y resulta que al pasar los meses se dan cuenta que esa persona no siguió los consejos. Y eran los consejos de boca de nada más y nada menos que de un experto en ese tema. No sé, de pronto tú eres experto, amigo, que me escuchas, en cocina, en comida saludable. Y le has dicho a una persona, oye, mira, la comida se debe preparar así para que no pierda sus propiedades, sus vitaminas, para que sea saludable, la alimentación debe hacerse así, 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 así. Y le has dado esos consejos para después darte cuenta en unas semanas o en unos meses que esa persona hizo todo lo contrario a lo que tú le dijiste. Muchas veces nosotros, como individuos, le hemos dado consejos a personas y esas personas no han seguido esos consejos y han hecho todo lo contrario. Y entonces, lo que uno dice es, oiga, pero qué gente tan necia, necios. O sea, me llama a quejarse, me llama a decirme que está sin plata, que está quebrado, que no tiene dinero, llorando, que tiene problemas terribles. Yo me tomo el tiempo y le doy el consejo y le digo, mira, administra tus finanzas de esta manera, ahorra de esta manera, no te metas en deudas, ahorra e invierte de esta manera. Y resulta que me llamas llorando a pedirme consejo, que yo soy experto en el tema. Te doy el consejo, pero después de unos meses no sigues el consejo y sigues llorando. Eres un necio, necio. ¿A cuántas personas conocemos así? ¿A cuántas personas conocemos a las que se les ha explicado un concepto absolutamente claro para que les vaya bien en la vida, sin embargo hacen lo opuesto? Y entonces uno, como entre rabia y frustración, dice, uy, no, necio, nunca le vuelvo a dar consejos porque es un necio, no sigue los consejos. Y miren cómo le está yendo terrible.
a pesar de que tiene las herramientas en sus manos. Pues resulta que algo parecido está experimentando el apóstol Pablo. Dani, por favor, ¿puedes leer la primera frase que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 3, por favor? Aquí cerquita al micrófono. ¡Ay, Gálatas tontos! ¡Ay, Gálatas tontos! Dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo les dice Gálatas tontos está él reflejando un sentimiento de frustración, de admiración, de extrañeza. Y él dice, ¿qué? ¿Qué? O sea, yo les he explicado tan clarito todo y ustedes no lo obedecen. Ustedes hacen lo contrario. Dani, por favor, vuelve a leer el versículo 1 completo. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Entonces la primera expresión del apóstol Pablo es, ¡ay, Gálatas tontos! Gálatas torpes, Gálatas necios. ¡Ay, Gálatas tontos, Gálatas torpes, Gálatas necios! ¡No lo puedo creer! Entonces el apóstol Pablo les está llamando la atención porque fueron unos tercos, unos necios al dejarse influenciar por los falsos maestros. Se dejaron influenciar, se dejaron seducir, se dejaron engañar, se dejaron distorsionar el mensaje. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, estoy aterrado. Gálatas tontos, Gálatas necios, Gálatas torpes. Ustedes van a encontrar que en diferentes versiones dice así, Gálatas tontos, Gálatas necios o Gálatas torpes. Y está haciendo referencia a insistir en la necedad después de que un camino se les ha explicado con claridad. A eso es que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Aquí el sentido de ser tonto, de ser necio o de ser torpe o de ser terco es el concepto de, oye, se te está mostrando un camino con claridad, se te ha dejado absolutamente claro y tú vuelves atrás. Eres un tonto, eres un necio, eres un torpe. Y ahí tiene un signo de exclamación. O sea, eso no se debe leer, ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el signo... No. Aquí lo que está diciendo es, ay, Gálatas tontos. Ese es el sentido. Tontos, torpes, necios. Se les ha explicado el camino de Jesucristo, se les ha explicado algo. El concepto aquí es, se te ha explicado algo demasiado claro, sin sombra de duda, sin ningún tipo de ambigüedad. Se te ha explicado todo de la manera más explícita, con la mejor pedagogía, con el paso a paso, y tú insistes en desobedecer eso. Eres un tonto, eres un necio, eres un torpe. Dani, por favor, dime, en la vida cotidiana, ¿qué ejemplos tenemos de gente tonta, de gente necia o de gente torpe que insiste en alguna necedad? Dime, ¿qué ejemplos encontramos en la vida? A ver... De gente que insiste en la torpeza. Piensa. Piensa. Por ejemplo, una vez conocí yo a un señor que el uso de casco aquí en Colombia, cuando se está montando moto, es obligatorio. O sea, aquí si tú vas a manejar moto, si vas a montarte en una moto, tú tienes que tener un casco. Sin embargo, conocí una vez un señor que se le desfiguró la cara porque salió a montar en moto y sin casco. Y entonces se descuidó mirando para un lado y no se dio cuenta y se estrelló contra una piedra y salió a volar, salió volando de la moto y la cara se estrelló contra la carretera y entonces toda la piel se le recogió y quedó desfigurado y tuvieron que hacerle muchísimas cirugías plásticas para recuperarle el rostro. Igual no quedó normal, bien, no, pero quedó aceptable. Sin embargo, tiempo después, vuelve a montar en moto, sin casco, y vuelve y se cae. ¿Eso qué es ser? ¿Eso es ser qué? Tonto. ¡Tonto! ¡Necio! ¡Torpe!
No aprende. Si ves el sentido. Sí. El sentido es, oye, se te está explicando algo y tú no lo obedeces cuando es tan claro. ¿Qué otra torpeza comete la gente, Dani? ¿Tú qué crees? Piensa. No ahorran. Se Correcto. dice que ahorren y en vez de ahorrar se gastan el dinero. Correcto. Hay una persona que dice, ay, no, yo tengo tantos problemas económicos, a pesar de que gano dinero, a mí no me rinde. Y entonces una persona que le va bien en las finanzas, que sabe de finanzas, le dice, oye, mira, la clave está que por favor ahorres, elimina los gastos hormiga, los gastos innecesarios, tienes que establecer un presupuesto. Sin embargo, pasan los meses, esa persona sigue llorando por sus problemas económicos, pero nunca obedeció el consejo de ahorrar. ¿Qué es? Una persona torpe. ¡Torpe! No, necio, tonto. Bien. Y miren el apóstol Pablo lo que dice. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? O sea, él dice, oiga, alguien los tiene como embrujados. No lo puedo creer. Me parece que estuvieran hipnotizados. La intención aquí de esa frase, ¿quién los ha hechizado? Es quién los ha engañado, quién los ha hipnotizado, quién ha utilizado un truco para desviarlos. O sea, quién ha utilizado una estrategia para que pierdan el norte. ¿Quién los ha confundido? ¿Quién ha utilizado trucos para que ustedes pierdan la razón? Esa torpeza es producto de que alguien, hombre, ¿es que acaso ustedes parecen hechizados? Su torpeza es tan grande que parecen embrujados. Su torpeza es tan absoluta que parece que, oiga, alguien ¿qué le hicieron? ¿Les dieron algún bebedizo con alguna pócima para embrujarlos? Ese es el sentido. O sea, ustedes están actuando tan mal que realmente la única razón para que estén actuando tan mal es que alguien los haya hechizado, los haya embrujado, los haya engañado. O sea, el sentido acá es un sentido de engaño, de embrujo, producto de una treta, de un truco, de un artilugio. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Y después dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, está diciendo, si el mensaje de Cristo yo se los expliqué claritico. O sea, yo les dije clarito el mensaje de Cristo. Amigo, quiero que reflexiones en esto. Vuelvo y lo digo. ¿Alguna vez tú le has explicado a alguien algo, tú le has dado un consejo a alguien y ese consejo ha quedado clarito? Margie, piensa en esto. ¿Tú alguna vez le has dado un consejo a alguien y tú cuando le has dado ese consejo a esa persona, ese consejo tú te has asegurado de que se lo expliques clarito, sin sombra de dudas, sin ambigüedades? Un consejo con objetividad. Y resulta que cuando tú le das ese consejo a esa persona, vas a ver y algunos meses después esa persona no sigue ese consejo. Sí, claro. Y termina peor que antes. Sí. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice Gálatas tontos. Porque lo que uno dice es, oiga, pero si se le explicó a esa persona el concepto tan claro, si no hubo sombra de duda, ¿por qué no lo sigue? Entonces no, es muy necio, muy torpe, muy tonto, muy terco. Y el apóstol Pablo está diciendo, el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo en la cruz? Número 1, que estábamos condenados. Número 2, que nosotros no podíamos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Entonces Jesucristo vino, murió en la cruz para que nosotros fuéramos justificados por la obra de Él. Y que ahora si depositamos la fe en el sacrificio de Él y en la obra de Dios, entonces ahora vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Ese es un mensaje clarito. Es un mensaje que no tiene sombra de dudas. Es un mensaje donde queda claro que por esfuerzos humanos no nos podemos ganar el cielo. Ahora, amigo que me estás escuchando, hoy día, año 2021, siglo XXI, hay gente a la que se le ha explicado esto. Y voy a poner el ejemplo. Hay gente a la que se le ha dicho, oye, mira, Jesucristo murió por ti y Jesucristo pagó por ti.
tú no puedes pagar tu propia entrada al cielo. Jesucristo vino y murió en una cruz como un criminal para salvarte a ti. Ahora, por la gracia de Dios, eres declarado justo ante Dios y has recibido el poder del Espíritu Santo para vivir una vida nueva. Y entonces la persona escucha eso, dice, ay, sí, amén, lo recibo, sí. Pero a los 8 días está pagando una promesa, está haciendo un sacrificio, está haciendo unas 9 noches, está rezándole a algún tipo de entidad. Y entonces uno le pregunta, oye, ¿tú qué estás haciendo? Ay, no, aquí porque es que, ay, yo la verdad necesito ganarme el favor de Dios. O sea, ¿qué? Oye, pero ¿por qué cometes esa tontería, esa terquedad tan absoluta, si la Biblia claramente te dijo que tú eres justificado gratuitamente y no necesitas ganarte el favor de Dios porque no te lo puedes ganar? Dios te da gracia. ¿No has entendido la gracia cuando se te ha explicado tan claro? Pero tienen que seguir practicando rezos, tienen que seguir haciendo sacrificios para ganarse el favor de Dios. Ahí es cuando el apóstol Pablo les dijo, ¡qué Gálatas tontos! Dani, por favor, vuelves a leer el capítulo 3, versículo 1, para entender este concepto. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. El apóstol Pablo está diciendo, a ver, el mensaje de la muerte de Jesucristo y su significado se les explicó tan claro que prácticamente ustedes vivieron la escena. Prácticamente es como si ustedes hubieran estado frente a la cruz y lo hubieran visto morir por ustedes mismos. Ese mensaje les quedó sin ningún tipo de sombra, de duda, de ambigüedad, de oscuridad. Quedó clarito. Sin embargo, ustedes están actuando como si estuvieran hechizados. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los confundió? ¿Quién los engañó? ¿Qué tipo de trucos utilizaron para engañarlos? Y ese es el truco que utilizan los falsos maestros. Porque es increíble que uno llega, le explica la verdad a una persona, le lee la Biblia a esa persona y después está en una secta y está feliz practicando lo que la secta dice y uno dice, ¿qué? Pero si el mensaje de la cruz quedó clarito y esa persona dijo, sí, amén, sí, yo creo. Ahí es cuando el apóstol Pablo dice, Gálatas tontos, torpes, tercos. Increíble. Vamos ahora con el versículo 2, campeón. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y entonces él les va a dar una prueba. Y él dice, bueno, si el mensaje de la gracia no es cierto, entonces díganme una cosa. Ustedes recibieron al Espíritu Santo, ustedes recibieron el poder del Espíritu Santo por obedecer cuáles mandamientos. O sea, cuando ustedes estaban obedeciendo, ¿qué mandamientos fue que recibieron al Espíritu Santo? ¿Qué parte de la ley estaban ustedes obedeciendo cuando recibieron al Espíritu Santo? O sea, esa pregunta es para dejarles claro que ellos no recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley. Nadie, escúchenme bien, nadie recibe al Espíritu Santo por obedecer la ley. ¿Qué dije, Dani? Que nadie recibe el Espíritu Santo por obedecer la ley. Correcto. El Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo por la gracia de nuestro Dios. Porque Dios está tan lleno de gracia y misericordia que nos regala, nos da al Espíritu Santo como un sello, como nuestro guía, como nuestro animador y motivador, como nuestro sustentador y el que nos empodera. Y nosotros recibimos el poder y recibimos al Espíritu Santo como un regalo de parte de Dios por confiar en Él. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si ustedes están obedeciendo la ley para ganarse el favor de Dios, entonces díganme, ¿fue por obedecer la ley que recibieron al Espíritu Santo? Claro que no. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Otra vez, si ven que el apóstol Pablo no lo puede creer, está regañándolos, está llamándoles la atención, está diciéndoles, ¿será posible que ustedes sean tan tontos, tan tercos, tan necios? ¿Será posible? Muy bien. Y entonces, ahora vamos a continuar con el versículo 3, Dani.
¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Aquí lo que está diciendo es él, mira, si el Espíritu de Dios los ha empoderado para tener una vida nueva, si es gracias al Espíritu Santo que ustedes pueden vivir en victoria, ¿por qué ahora quieren devolverse y dejar de confiar en Dios y dejar que y no permitir que el Espíritu los guíe y ahora ustedes mismos se van a perfeccionar obedeciendo la ley? O sea, están renunciando a la gracia para obedecer la ley. Están renunciando al poder del Espíritu Santo para perfeccionarse ustedes con sus propios esfuerzos humanos. Vuelvo y lo digo, Dani. El apóstol Pablo les está diciendo, ¿cómo así? Si el Espíritu Santo es el que les da el poder para vivir en santidad, si el Espíritu Santo es el que les da el poder para tener una vida nueva, ¿por qué ahora quieren abandonar el poder del Espíritu Santo y empezar a perfeccionar su propia vida con esfuerzos humanos obedeciendo la ley? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué fue lo que dije, campeón? Que si el Espíritu les da el poder para obedecer la ley de Dios, ¿por qué ahora intentan obedecer la ley de Dios con los esfuerzos humanos? Correcto, campeón, correcto. ¿Por qué si el Espíritu es el que los empodera, por qué ahora abandonan al Espíritu Santo para empezar a obedecer la ley? No tiene lógica. No tiene lógica. Es como si alguien me regala un carro para irme de donde vivo a la ciudad principal, que son más o menos unos 50 kilómetros, y entonces en carro llego en menos de 45 minutos y a pie me demoro todo un día, y entonces resulta que ahora yo dejo el carro, lo dejo parqueado frente a mi casa, el carro que me regalaron, y ahora decido irme a pie. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Trataban de obedecer la ley con esfuerzos humanos, abandonando el poder del Espíritu Santo. Pero el ejemplo del carro no está bien, no es correcto, es mejor así. Para dimensionarlo es mejor así. Es como si a mí me dicen, mira, te regalamos un viaje a la luna. Un viaje a la luna. Vas a tripular el tripulante de una nave espacial y te vas a ir de turista a darle la vuelta a la luna. Que eso existe hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, perfecto. Me entrenan y todo. Y entonces el día que ya me voy a montar en el cohete, yo digo, no, pero yo no me voy en el cohete. Yo voy a empezar a mover mis brazos súper rápido y me voy a ir volando. ¿Algún día llegaría a la luna? Nunca. Nunca. Así pasa con las personas que tratan de obedecer la ley. Por eso el ejemplo del carro no estuvo bien, porque si yo me voy a pie, pues algún día llego a la ciudad. Entonces el ejemplo del carro no está bien. En cambio, el ejemplo del cohete sí. Porque yo, por más que aletee y que mueva mis brazos a toda velocidad, no me voy a despegar ni 2 centímetros del suelo. En cambio, el cohete me lleva en, no sé, en 1 hora, hora y media, 2 horas, el tiempo que sea, me lleva a la luna. Pero me lleva. En cambio, yo, aleteando por mis propios esfuerzos, nunca me voy a despegar del suelo. Eso es lo que le estaba pasando a los Gálatas. Renuncian al cohete del Espíritu Santo, que es el que los impulsa, los lleva y los dirige para que obedezcan a Dios, y ahora empiezan a aletear con sus propios esfuerzos humanos para obedecer a Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son unos tontos. Por favor, vamos a volver a leer versículos 1, 2 y 3. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Maravilloso. Si ustedes comenzaron su nueva vida con el poder del Espíritu Santo, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus esfuerzos humanos? Eso es como las sectas o las organizaciones religiosas que dicen que uno es salvo por fe y por obras. Entonces, lo que se supone es que si usted empieza la vida cristiana, la vida rumbo al cielo, por la fe, ahora resulta que tiene que perfeccionarse con sus esfuerzos humanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso es una tontería, es una terquedad, es una torpeza. Es una torpeza. ¿Cómo así que ahora usted
es salvo, es nacido de nuevo, es justificado por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios. Y Dios le da a usted el Espíritu Santo para que viva una vida en victoria. Y resulta que ahora usted renuncia al Espíritu Santo para ganarse el cielo mediante esfuerzos humanos, para ser mejor persona mediante esfuerzos humanos. Eso es una terquedad, una necedad. Versículo 4. Dani, versículo 4 y 5. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Ahí tiene una exclamación, ¿no? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. O sea, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la santificación, el milagro del poder del Espíritu Santo, ¿por qué lo recibimos? ¿Por confiar o por obedecer la ley, Dani? Por confiar. Por confiar. Y entonces ahora vas a perfeccionar tu vida cristiana mediante la obediencia a la ley. No, es una contradicción. Entonces, por eso, mis queridos amigos que me están escuchando y nosotros como familia, aceptar el legalismo, o sea, ganarse el favor de Dios con reglas humanas, aceptar el legalismo es un terrible error, porque en el nuevo pacto somos santificados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora 6 diferencias entre el legalismo y el poder del Espíritu Santo. 6 diferencias entre el legalismo y el poder del Espíritu Santo. Primera diferencia. En el legalismo hay esfuerzos humanos. En cambio, en el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios el que nos guía. Entonces, esfuerzos humanos contra el poder de Dios. Diferencia número 2. El legalismo está motivado por la culpa. En cambio, el poder del Espíritu Santo está motivado por el amor. Número 3. En el legalismo estoy motivado por el miedo. En cambio, con el poder del Espíritu Santo estoy motivado por la confianza. Número 4. El legalismo genera orgullo, porque hay unos que se creen mejores que otros. En cambio, en el poder del Espíritu Santo, lo que se genera es humildad. No depende de mí, depende del poder de Dios. Diferencia número 5. El legalismo esclaviza, porque uno se vuelve esclavo de todas las leyes y todos los mandamientos que debe obedecer. En cambio, el Espíritu Santo libera, porque uno solo se deja guiar por el Espíritu Santo y el resultado es una vida llena de santidad. Diferencia número 6. El legalismo se llena de tradiciones. No toques esto, no pruebes aquello, no vayas para allá, no, cuidado. Entonces se llena de tradiciones y de reglas. En cambio, el poder del Espíritu Santo se basa en la verdad de la Biblia. ¿Sí ven? 6 diferencias, las voy a volver a decir. Diferencia número 1, legalismo, esfuerzos humanos. En cambio, en el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. Diferencia número 2, está motivado por la culpa el legalismo. El Espíritu Santo está motivado por el amor. Número 3, en el legalismo yo estoy motivado por el miedo. En cambio, en el poder del Espíritu Santo estoy motivado por la confianza. Diferencia número 4, en el legalismo se genera orgullo. En cambio, con el poder del Espíritu Santo se genera humildad. Diferencia número 5, el legalismo esclaviza. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace libres. Diferencia número 6, uno se llena de tradiciones con el legalismo. Obedece esto, haz aquello, no toques esto, no comas esto, no vayas por allá, etcétera, etcétera. En cambio, con el poder del Espíritu Santo, Él me empodera para obedecer la verdad de la Biblia. Por eso es tan importante comprender la relación correcta con Dios. Número 1, en la relación correcta con Dios somos culpables porque somos condenados. Sin embargo, somos justificados por la gracia a través de la fe. Y somos al mismo tiempo santificados como regalo de Dios, el poder del Espíritu Santo. La obra es de Dios, Él es soberano y eso tiene unas consecuencias prácticas. Mi vida es transformada de manera práctica. Muy bien, querido amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!